Déjala ir, dije. Déjala ir ahora mismo. El grito rasgó el aire perfumado de la mansión Thorne como una cuchilla, haciendo temblar las enormes ventanas que daban al lago Michigan. Sin saludos, sin compostura, solo pura rabia desatada. En el centro del lujoso salón, donde la luz dorada del atardecer solía bañar los muebles de caoba y las obras de arte invaluables, una pesadilla se desarrollaba. Victoria Ashford, en su vestido de diseñador rojo sangre, ciñéndose perfectamente a su figura escultural, había perdido completamente el control. Su rostro, usualmente perfecto de revista, ahora se contorsionaba con una furia casi salvaje, su dedo manicurado señalando como un arma cargada hacia el centro de la habitación, sus largas uñas carmesí temblando con la intensidad de su ira. Frente a ella, de pie como un muro de carne y hueso, estaba Nora Sullivan. La joven cuidadora no tenía joyas, ni ropa de diseñador, ni la arrogancia de Victoria. Vistiendo solo su sencillo uniforme azul marino, impecablemente planchado con cuello y delantal blancos, contrastando con su piel pálida, marcada por años de agotamiento. Pero en este momento, Nora parecía una gigante. No retrocedía, no bajaba la cabeza, sus pies firmemente plantados en la alfombra persa, sus brazos envueltos protectoramente alrededor de un cuerpo frágil y tembloroso. Margaret Thorne, la mujer que una vez gobernó el inframundo de Chicago junto a su esposo, que había ordenado ejecuciones y recibido a senadores, ahora parecía un gorrión asustado envuelto en un cardigan gris demasiado grande que le colgaba holgado de sus hombros huesudos. Sus ojos estaban muy abiertos y perdidos en la niebla del Alzheimer, mirando a Victoria no como su futura nuera, sino como un monstruo que emergía de las sombras. Sus manos manchadas por la edad, finas como papel, se aferraban desesperadamente al delantal de Nora con la fuerza de alguien que se ahoga y ha encontrado un salvavidas. Salvaje, siseó Victoria de nuevo, dando un paso amenazante hacia adelante. Sus tacones Louis Vuitton golpeando el suelo de roble con un sonido agudo como un disparo. Si te atreves a ponerle las manos encima, te destruiré. Nora apretó su abrazo alrededor de Margaret, sintiendo el corazón de la anciana golpear contra su propio pecho, rápido y errático como un conejo atrapado. Señora, por favor, retroceda. Nora habló. Su voz no tembló, no gritó, pero llevaba un filo de acero que nadie en esta casa esperaba de la chica nueva. La está aterrorizando. ¿No ve que está petrificada? Retroceda ahora. Me estás ordenando en mi propia casa. Victoria soltó una carcajada de incredulidad que sonó más a histeria que a humor. No eres nadie, eres la ayuda, eres basura que Kieran recogió de la cuneta. Victoria levantó la mano, lista para arrancar a Margaret de los brazos de Nora, lista para imponer su jerarquía por la fuerza. Nora giró su cuerpo, ofreciendo su espalda marcada para recibir el golpe si era necesario, protegiendo a la anciana por completo. El aire se espesó con electricidad, pesado y sofocante. El contraste visual era violento. El rojo agresivo de Victoria y su piel bronceada contra el azul sereno de Nora y su postura defensiva. Riqueza contra dignidad. Crueldad contra compasión. En ese preciso momento, cuando la mano de Victoria colgaba suspendida en el aire y Nora cerró los ojos, esperando el impacto, la pesada puerta principal se abrió con un eco atronador a través del vestíbulo de mármol. Pasos, pesados y autoritarios, resonaron por el suelo de piedra. Kieran Thorne había llegado. El hombre apareció bajo el arco que conducía al salón, congelándose en su lugar. Vestía un traje de 3 piezas color carbón, hecho a medida a la perfección. Sus ojos gris acero
revelaban un profundo agotamiento después de 12 horas de negociaciones con familias rivales. Su cabello oscuro mostraba canas en las sienes. Su mandíbula estaba apretada con fuerza. Había buscado silencio, buscado whisky, buscado la sonrisa de su madre. En cambio, había encontrado una guerra. Sus ojos afilados y analíticos escanearon la escena en una fracción de segundo. Vio a su prometida, la mujer con la que se casaría en 2 meses, con el rostro retorcido de rabia y la mano levantada. Vio a la nueva cuidadora, la joven que la agencia había enviado hacía solo una semana, arrinconada contra la fría chimenea. Y vio a su madre, escondida detrás de la ayuda, temblando y emitiendo un gemido bajo y constante que le heló la sangre en las venas. El silencio que siguió a la entrada de Kieran fue más ensordecedor que todos los gritos anteriores. Victoria se congeló a mitad de movimiento, su expresión transformándose en milisegundos de pura furia a la máscara de una víctima asustada. Nora levantó la mirada, sus ojos verdes encontrándose con los grises de Kieran. No había súplica en su mirada, solo una firmeza desafiante. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó Kieran, su voz baja, pero con la fuerza de un trueno lejano que anunciaba una tormenta devastadora. Caminó lentamente hacia el centro de la habitación, su presencia llenando el espacio, irradiando una autoridad que hacía que el propio aire pareciera detenerse. Exijo una explicación ahora mismo. Si esta historia te toca el alma, presiona el botón de me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete y toca la campana para no perderte lo que sucede a continuación. Tu apoyo significa todo para nosotros. Ahora, volvamos al momento en que todo se satisface. Victoria fue la primera en reaccionar. Con una habilidad digna de un Oscar, su postura agresiva colapsó en un instante. Sus hombros se encogieron. La mano que había estado levantada cayó y luego voló a su pecho como si ella fuera la que acababa de ser atacada. Y los ojos que momentos antes habían escupido veneno, ahora brillaban con lágrimas perfectamente formadas. Kieran gritó, su voz temblaba de emoción. «Oh, Dios mío, gracias al cielo que estás en casa». Victoria corrió hacia él, pero se detuvo a medio camino, fingiendo estar demasiado conmocionada para moverse, respirando con dificultad en una exhibición exagerada. «Es horrible, realmente horrible. Nunca me había sentido tan amenazada en mi vida». Kieran frunció el ceño, la mente de un jefe acostumbrado a analizar situaciones, luchando por procesar las señales contradictorias ante él. Miró hacia Nora, quien aún permanecía inmóvil, su mano acariciando suavemente el cabello blanco de su madre, susurrándole palabras que nadie más podía escuchar para calmarla. «¿Amenazada?», repitió Kieran, su voz endureciéndose. «Victoria, explica esto. ¿Por qué estabas gritando así? ¿Por qué mi madre está temblando?» Victoria respiró hondo, tragó saliva ruidosamente y señaló a Nora con un dedo que ahora temblaba de forma cuidadosamente escenificada. «Porque llegué justo a tiempo para salvarla», gritó. «Entré al salón porque escuché ruido y la vi. Esta criatura salvaje». Victoria hizo una pausa dramática, levantando una mano para cubrir su boca como si lo que estaba a punto de decir fuera demasiado doloroso para pronunciar. «La estaba sacudiendo, Kieran, sacudiendo a tu madre. Le estaba gritando en la cara, obligándola a tomar su medicina más rápido porque quería terminar temprano. La estaba abusando justo enfrente de mí». El silencio cayó sobre la habitación como plomo. La acusación era demasiado grave para ignorarla. Kieran sintió una ola de calor subir por su cuello.
Dañar a su madre era su mayor miedo. La razón por la que había despedido a 5 enfermeras en 2 años. La razón por la que había instalado cámaras por toda la casa que rara vez tenía tiempo de revisar. Se giró lentamente hacia Nora, sus ojos grises oscureciéndose con una mezcla de decepción y furia contenida. ¿Es eso cierto?, le preguntó a la empleada. No gritó, pero la frialdad en su voz era más aterradora que cualquier grito. Era la voz de un hombre poderoso, acostumbrado a destruir a cualquiera que se atreviera a tocar a los que amaba. Nora levantó la cabeza, sus ojos verdes encontrándose con los grises helados de Kieran. No se inclinó, no tembló, no suplicó. No, señor. Su voz era tan tranquila que era casi fría. La estaba protegiendo, protegiéndola de ella. Victoria gritó, su voz aguda por la indignación. ¿Oyes eso, Kieran? Incluso se atreve a acusarme. Está loca. No solo abusó de tu madre, sino que ahora intenta culparme a mí. Una, aclara la garganta sirvienta, una don nadie, atreviéndose a acusar a la hija del senador Ashford. Margaret, en los brazos de Nora, de repente soltó un pequeño sollozo. En el pánico de su Alzheimer, llamó a Nora por otro nombre. Emily, susurró, su voz como una brisa pasajera. Emily, no dejes que se acerque a ti. Te hace daño, te pellizca. Kieran se congeló. Emily, el nombre de su hermana, la hermana que había muerto 11 años antes, justo enfrente de él. Sintió como si su corazón estuviera siendo aplastado. Pero Victoria se apresuró a intervenir, retorciendo el significado de esas palabras. «¿Ves?», dijo, su voz cargada de falsa compasión. «Tu madre delira porque esa chica la aterrorizó. No sabe lo que dice. Está llamando a Emily porque está traumatizada por el abuso de esta chica». Kieran miró a su madre, a la forma en que se aferraba a Nora, como si la joven fuera su único salvavidas. Una parte de él sintió que algo andaba mal, pero el miedo a perder a su madre, el miedo que lo había perseguido desde el día en que murió Emily, nubló su razón. Victoria se acercó, colocando una mano en su brazo, su voz suave pero goteando veneno. «Tienes que echarla ahora mismo, Kieran, antes de que le haga daño a tu madre otra vez. No podría soportarlo si le pasara algo. La quiero como a mi propia madre». Y Kieran, el jefe de la mafia más despiadado de Chicago, el hombre que había matado sin dudar, le creyó. Creyó la mentira envuelta en lágrimas y preocupación falsa. Creyó a la persona equivocada. Kieran asintió lentamente, la decisión ya tomada en su mente. Se acercó a Nora, cada paso pesado como plomo, sus ojos grises ahora tan fríos como un invierno de Chicago. No la miró, no queriendo ver nada que pudiera hacerlo vacilar. «Sal de mi casa», dijo Kieran, su voz baja y uniforme como una campana fúnebre. «Ahora mismo, si te veo a una milla de este lugar, entenderás por qué la gente me llama el diablo». Victoria no pudo ocultar completamente el destello de triunfo en sus ojos, pero lo enmascaró rápidamente detrás de una muestra de falsa preocupación. Apretó su agarre en el brazo de Kieran como si buscara consuelo, aunque en realidad estaba saboreando su victoria. Nora permaneció inmóvil. No lloró, no suplicó, no se arrodilló como tantos otros habían hecho antes Kieran Thorne. En cambio, con delicadeza separó los dedos temblorosos de Margaret de su delantal, se inclinó a la altura de los ojos de la anciana y susurró algo que nadie más pudo escuchar. Margaret sacudió la cabeza salvajemente, sus manos frágiles tratando de aferrarse a Nora, su boca formando sonidos sin sentido en pánico. «Me iré», dijo Nora, su voz tan tranquila que sorprendió incluso a Kieran. Se enderezó, enfrentándose al jefe de la mafia sin rastro de miedo. «Pero antes de irme, tengo una petición».
No tienes derecho a pedir nada, interrumpió Victoria bruscamente. Eres una abusadora. Deberías estar agradecida de que Karen no llame a la policía. Nora ignoró a Victoria por completo, sus ojos verdes fijos solo en Karen. Por favor, revise las cámaras de seguridad, dijo, cada palabra clara y firme. Vea lo que realmente pasó en esta anda antes de depositar toda su confianza en alguien. El aire en la habitación de repente se sintió denso. Victoria palideció por un instante. Luego se obligó a recuperar la compostura. Karen, no la escuches, dijo Victoria, su voz con una prisa que no había estado allí antes. Ella está tratando de ganar tiempo, tratando de escapar de la culpa. Viste con tus propios ojos lo asustada que estaba tu madre. ¿Por qué necesitarías revisar las cámaras? Karen miró a Victoria, luego a Nora. Había algo en la calma de la joven que lo inquietaba. Los culpables usualmente entraban en pánico, suplicaban, buscaban excusas. Nora no lo hizo. Se quedó allí como alguien inocente, esperando que la verdad saliera a la luz. No necesito revisar las cámaras, dijo Kieran finalmente, su voz fría. Confío en Victoria. Sáquenla. Dos guardaespaldas se adelantaron, cada uno agarrando un brazo de Nora. Ella no se resistió, permitiendo que la llevaran. Pero mientras la sacaban por la puerta del salón, Margaret de repente soltó un grito desgarrador. No. Su grito resonó por la habitación, crudo de dolor y desesperación. Emily, no te vayas. No dejes que te eche. No me dejes. Kieran se congeló. Por segunda vez ese día, su madre había pronunciado el nombre de Emily, el nombre de su hermana que había muerto. Y esta vez estaba llamando a la sirvienta por ese nombre mientras luchaba por levantarse del sofá y seguir a Nora. Nora se detuvo y se volvió, mirando a Margaret por última vez. «Ella estará bien», dijo Nora, su voz quebrándose por primera vez desde que todo empezó. «Lo prometo. Incluso si no estoy aquí, ella estará bien». Luego se la llevaron, desapareciendo detrás de la puerta. Margaret sollozó, acurrucada en el sofá, llamando el nombre de Emily una y otra vez. Victoria intentó acercarse para consolarla, pero Margaret gritó de terror y retrocedió como si Victoria fuera una serpiente venenosa. Kieran se quedó en medio del salón, viendo a su madre encogerse de la mujer con la que pretendía casarse. Una pequeña duda comenzó a agitarse dentro de él, pero la apartó. Había tomado su decisión. No podía estar equivocado. Sin embargo, en lo más profundo de su subconsciente, las palabras de Nora resonaban como una maldición. «Por favor, revise las cámaras de seguridad». «Alto». La voz venía de la entrada. Baja y dominante de una manera diferente, Raymond Donovan entró al salón, alto y delgado, pero con la tranquila autoridad de un hombre que había visto demasiados ascensos y caídas como para impresionarse solo con el poder. Había servido a la familia Thorne durante 40 años, desde que el padre de Kieran aún vivía, y era uno de los pocos hombres que podía mirar a un jefe de la mafia a los ojos sin miedo. «Ordené que la sacaran, Raymond», dijo Kieran, una advertencia en su voz. «No tienes autoridad para interferir». Raymond no se inmutó. Caminó al centro de la habitación, colocándose entre Kieran y la puerta por donde acababa de ser llevada Nora. «Señor, he servido a esta familia durante 40 años. He guardado silencio sobre muchas cosas. He enterrado secretos que ni siquiera usted conoce, pero hoy no puedo quedarme callado». Victoria interrumpió bruscamente, la irritación tiñendo su tono. «¿Quién es este viejo para hablarle así a Kieran? Esto es un asunto de familia. No tiene nada que ver con sirvientes». Raymond volvió su mirada hacia Victoria, sus ojos fríos como el hielo.
No le hablo a usted, señorita Ashford. Le hablo al hijo de la mujer a la que juré proteger con mi vida. Se enfrentó a Kieran de nuevo, su voz más suave pero inquebrantable. Margaret es como una hermana para mí. Lo tuve en mis brazos el día que nació. Estuve a su lado en el funeral de su padre y en el funeral de Emily. Y si despide a esa chica sin revisar las cámaras, lo lamentará el resto de su vida. Kieran apretó la mandíbula. Nadie le hablaba así. Nadie se atrevía. Pero Raymond era diferente. Raymond era el último hombre de la era de su padre, el que le había enseñado a sostener un arma por primera vez, el que lo había abrazado cuando Emily dejó de respirar en sus brazos. He tomado mi decisión, Raymond, dijo Kieran, aunque su voz no era tan segura como antes. Victoria aprovechó el momento. Exacto, ha tomado su decisión. Intentó llevarse a Kieran. No necesitas escuchar a un viejo senil. Viste lo asustada que estaba tu madre. Confías en mí, ¿verdad? Kieran miró a los ojos de Victoria. Ella estaba sonriendo. La sonrisa de una vencedora oculta bajo una máscara de preocupación. Sin embargo, algo en ella lo inquietaba. Demasiado segura, demasiado ansiosa por evitar que viera las cámaras. Señorita Ashford, dijo Raymond con calma de una manera casi aterradora. Si usted es inocente, si lo que dice es verdad, ¿a qué le teme de las cámaras? Silencio. Victoria se congeló. Por un breve instante, Kieran vio algo destellar en sus ojos. Pánico. Miedo. Luego se desvaneció, reemplazado por indignación. No le temo a nada, espetó Victoria. Solo creo que es una pérdida de tiempo cuando la verdad ya está clara. Kieran miró a Victoria, luego a Raymond, luego a su madre acurrucada en el sofá, aún susurrando el nombre de Emily. Las palabras de Nora resonaron en su mente. La advertencia de Raymond sonó en sus oídos y el pánico fugaz en los ojos de Victoria se grabó en sus pensamientos. «Trae el portátil aquí», ordenó Kieran. Su voz no dejaba lugar a discusión. «Voy a ver las cámaras». Victoria palideció. «Kieran, ¿no confías en mí?» Su voz tembló mientras las lágrimas volvían a caer. «Soy tu prometida. Te amo». Kieran la miró, sus ojos grises fríos como el acero. «Confío en la verdad, Victoria, y las cámaras no mienten». Raymond asintió y se giró para buscar el portátil. Al pasar junto a Victoria, se detuvo un instante y habló lo suficientemente bajo como para que solo ella pudiera oír. «La verdad siempre encuentra su camino a la luz. Señorita, siempre». La sala de seguridad estaba ubicada en el sótano de la finca Thorne, oscura y fría, bañada por el pálido resplandor azul de docenas de pantallas de vigilancia. Raymond había subido el portátil al estudio de Kieran, lo había conectado al sistema de cámaras y había rebobinado las grabaciones de todo el mes pasado, comenzando desde el día en que Victoria se quedó por primera vez en la finca. Kieran se sentó frente a la pantalla mientras Victoria estaba detrás de él, su expresión luchando por mantenerse compuesta, incluso mientras sus manos se apretaban tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Raymond estaba junto a la puerta, observando en silencio. Nora todavía estaba retenida en la sala de espera de abajo, esperando que se decidiera su destino. Kieran comenzó con el primer día que Nora llegó a trabajar. La pantalla mostraba a la joven con un uniforme azul marino, de pie frente a la habitación de Margaret, su rostro tenso pero resuelto. Golpeó suavemente, esperó y luego entró solo después de escuchar una invitación desde el interior. Margaret estaba sentada en la cama, sus ojos vacíos y distantes, sin reconocer a la joven que acababa de entrar. Nora no se apresuró, no forzó nada. Simplemente se sentó en la silla junto a la cama, manteniendo una distancia respetuosa,
y comenzó a hablar con voz suave, como alguien que consuela a un niño. Kieran no podía escuchar el sonido porque había silenciado los altavoces, pero podía ver los labios de Nora moviéndose, paciente y sin prisas. Pasaron 10 minutos antes de que Margaret finalmente la mirara. 20 minutos antes de que permitiera que Nora la ayudara a ponerse de pie. Kieran avanzó rápidamente hasta el desayuno del segundo día. Margaret arrojó el tazón de papilla al suelo. Líquido caliente salpicando por todas partes, parte de él manchando el uniforme de Nora. Kieran esperó la ira, la frustración, al menos un suspiro irritado, pero nada llegó. Nora simplemente se levantó, limpió el suelo, limpió las manos de Margaret, luego regresó a la cocina para traer un tazón fresco. Ni una sola queja, ni una sola mirada de reproche. Se sentó y comenzó a alimentar a Margaret cuchara a cuchara como si nada hubiera pasado. El cuarto día Margaret se despertó a las 3:00 de la mañana, deambulando por el pasillo oscuro, llamando el nombre de Emily y llorando. Nora apareció solo minutos después, su cabello despeinado por haber sido despertada abruptamente, sin embargo, no mostró irritación. Con delicadeza tomó la mano de Margaret, la llevó de regreso a la habitación y se sentó junto a su cama toda la noche. La cámara capturó a Nora cantándole a Margaret hasta que se durmió, su mano acariciando suavemente el cabello plateado de la anciana hasta que se quedó dormida. Luego Nora se inclinó para arroparla con la manta, sus movimientos tiernos, como si Margaret fuera su propia madre. Kieran sintió un nudo en la garganta. Había contratado a 5 enfermeras en 2 años, y ninguna de ellas había hecho esto. Trabajaban por horas, por contrato, por obligación. Nora trabajaba con algo que él no podía nombrar. El 6º día Margaret tuvo un día terrible. No reconoció a nadie, gritó y rompió todo lo que estaba a su alcance. Abofeteó a Nora en la cara cuando Nora intentó calmarla. Kieran vio claramente la marca roja florecer en la mejilla de Nora. Sin embargo, ella no mostró ira, simplemente retrocedió, esperó a que pasara el pánico de Margaret. Luego se adelantó y la abrazó como a un niño asustado. Margaret lloró en los brazos de Nora durante 1 hora, y Nora se quedó allí, acariciándole la espalda, susurrándole consuelo. Kieran detuvo el video. Había visto suficiente del principio. Así no se comportaba un abusador. Así es como un ángel cuidaba a alguien a quien amaba. Se giró para mirar a Victoria y por primera vez se dio cuenta de que algo andaba muy mal. «Rebobina más», ordenó, su voz más fría que antes. «Quiero ver a Victoria». Raymond rebobinó las imágenes hasta el 3er día, un momento en que Kieran estaba en la empresa y Nora acababa de salir a comprar medicamentos recetados por el médico. Victoria entró en la habitación de Margaret, los tacones de sus zapatos golpeando el suelo de madera con un ritmo familiar. La anciana estaba sentada en el sillón junto a la ventana, la luz de la tarde reposando sobre su cabello plateado, formando un suave halo alrededor de su cabeza. Margaret miró a Victoria con ojos nublados, luchando por reconocer a la mujer que tenía delante. Victoria se acercó, su rostro despojado de la falsa dulzura que usaba cada vez que Kieran estaba presente. En su lugar había puro asco, frialdad y desprecio. Se inclinó a la altura de los ojos de Margaret, sus labios moviéndose, e incluso sin sonido, Kieran pudo leer cada palabra. «Vieja bruja loca, eres una carga para todos nosotros». Margaret retrocedió, su mano temblorosa levantándose como para protegerse. Pero Victoria fue más rápida. Extendió la mano y pellizcó el brazo de Margaret. Retorciéndolo con fuerza, Kieran vio el rostro de su madre contorsionarse de dolor, su boca abriéndose en un grito silencioso en la pantalla. Victoria soltó su agarre,
dejando un hematoma oscuro floreciendo en la piel fina como papel. Se enderezó, se ajustó su perfecto cabello rubio como si nada hubiera pasado. Luego se dio la vuelta y salió. Kieran sintió su mandíbula apretarse hasta dolerle. Su mano se cerró en un puño sobre el escritorio. Sus nudillos se pusieron blancos. Pero el video no se detuvo. Raymond rebobinó hasta el quinto día. Esta vez, Victoria entró mientras Margaret intentaba vestirse. La anciana forcejeaba con los botones, sus dedos temblorosos incapaces de guiarlos por los agujeros. Victoria se quedó mirando, con los brazos cruzados sobre el pecho, su boca retorciéndose en una sonrisa burlona. Luego dio un paso adelante, le arrebató la blusa de las manos a Margaret con un movimiento brusco que casi hizo caer a la anciana. Tiró la blusa al suelo, sus labios moviéndose con insultos que Kieran no necesitaba escuchar para entender. Margaret empezó a llorar, las lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Victoria la observó llorar con repulsión. Luego extendió la mano y le pellizcó la mejilla. No un pellizco juguetón, sino uno impulsado por toda la fuerza de unos dedos meticulosamente manicurados, retorciendo la carne hasta que la boca de Margaret se abrió de dolor. El séptimo día, Victoria empujó a Margaret a una silla cuando intentó levantarse, haciéndola caer con fuerza contra el cojín. El noveno día, Victoria le arrancó el teléfono de la mano a Margaret cuando intentó llamar a Kieran. Lo tiró al suelo y aplastó la pantalla bajo su tacón. El día 11, Victoria abofeteó a Margaret cuando accidentalmente derramó agua sobre el vestido de diseñador de Victoria. La bofetada fue tan fuerte que la cabeza de la anciana se giró hacia un lado, dejando una vívida marca roja en su mejilla. Con cada clip, Kieran sintió que algo dentro de él moría. La confianza que había depositado en Victoria se hizo añicos como cristales rotos. El amor que creyó sentir se convirtió en cenizas. En su lugar surgió una furia que hervía y ardía, amenazando con consumir todo a su paso. Se volvió para mirar a Victoria. Ella estaba allí pálida como un cadáver, los labios temblorosos mientras buscaba excusas. Kieran, puedo explicarlo, balbuceó, su voz despojada de su anterior arrogante confianza. No es lo que piensas. Tu madre. Ella me vuelve loca. No escucha. Solo quería enseñarle. Cállate, interrumpió Kieran, su voz helada, conteniendo una tormenta a punto de estallar. Todavía no he terminado. Se volvió hacia la pantalla y asintió a Raymond. Sigue, quiero verlo todo. Raymond asintió, sus dedos moviéndose sobre el teclado. Pero antes de avanzar las imágenes, miró a Victoria con una mirada fría. Ya te lo dije, señorita Ashford. La verdad siempre encuentra su camino a la luz. Y la oscuridad que has estado ocultando, añadió mientras nuevas imágenes comenzaban a aparecer en la pantalla, apenas comienza a mostrarse. El video cambió a ayer. Kieran reconoció el dormitorio de su madre por la luz del sol de la tarde, que se filtraba a través de las cortinas de encaje blanco. Margaret estaba sentada sola en la cama, sus ojos más claros de lo habitual. Uno de esos raros momentos en que el Alzheimer aflojaba su agarre y permitía que su conciencia saliera a la superficie. Sostenía su viejo teléfono, dedos temblorosos luchando por presionar los números. Kieran reconoció el número inmediatamente porque era el suyo propio. Su corazón se apretó al darse cuenta de que en ese raro momento de claridad, su madre estaba tratando de comunicarse con él, tratando de decirle algo. La puerta se abrió de golpe. Victoria entró corriendo, su rostro cambiando instantáneamente cuando vio el teléfono en la mano de Margaret. Se lanzó hacia adelante y se lo arrebató con un movimiento brutal que hizo que Margaret se inclinara de lado en la cama. ¿Qué estás haciendo?,
Los labios de Victoria se movieron, e incluso sin sonido, Kieran pudo sentir la furia en cada palabra. ¿Estás intentando llamarlo? ¿Intentando chismearle a tu hijo? Margaret intentó sentarse, su boca moviéndose, quizás suplicando, quizás explicando. Victoria no le dio ninguna oportunidad. Levantó la mano y abofeteó a Margaret en la cara. No fue una bofetada de advertencia. Fue un golpe con toda la fuerza que hizo que la cabeza de la mujer de 72 años se girara hacia un lado y la derribara de nuevo sobre la cama. Kieran sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No sabía si era su corazón o algo más, pero sabía que a partir de ese momento, nada podría volver a ser como antes. En la pantalla, Victoria se inclinó, agarró a Margaret por el pelo y la levantó. Sus labios se movieron cerca del rostro de la anciana, surcado de lágrimas, y Kieran leyó cada palabra. Escucha aquí, vieja loca. Si te atreves a decirle una sola palabra a Kieran, te internaré en un asilo hasta que mueras. Te pudrirás allí sola, sin visitas, sin nadie que se preocupe. Tu hijo no tiene tiempo para ti. Está ocupado conmigo. Me ama y tú. Eres solo una carga que quiere desechar. Margaret lloró, las lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas ya enrojecidas por la bofetada. Sus labios formaron un nombre y Kieran lo reconoció al instante. Emily, su madre, estaba llamando a su hermana, buscando consuelo de la hija que había muerto 11 años antes. Victoria sonrió, una sonrisa fría y sin piedad. Luego hizo algo que heló la sangre en las venas de Kieran. Caminó hacia el tocador, recogió unas relucientes tijeras de uñas de acero y se volvió hacia Margaret. Levantó las tijeras, dejando que la luz de la tarde brillara sobre el metal frío. Margaret se encogió, los ojos muy abiertos de terror, las manos levantadas para proteger su rostro como si se preparara para un golpe fatal. Victoria no la apuñaló. Simplemente se quedó allí sosteniendo las tijeras frente a la anciana, sus labios moviéndose con amenazas que Kieran no necesitaba escuchar para entender. Estaba saboreando el miedo de Margaret. Estaba bebiendo cada lágrima como si fuera champán fino. Estaba torturando a su madre, no con violencia física, sino con terror psicológico. Finalmente, Victoria bajó las tijeras, las dejó sobre la mesa y salió como si nada hubiera pasado. Dejó a Margaret sola, acurrucada en la cama, temblando y sollozando, llamando el nombre de Emily y el de Kieran con desesperación. Kieran detuvo el video. No podía seguir viendo. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de la rabia que le hervía en las venas. Se volvió para mirar a Victoria. Ella estaba llorando, las lágrimas rodaban por su rostro, pero ahora Kieran las vio a través. No eran lágrimas de remordimiento. Eran las lágrimas de alguien sorprendido en el acto, las lágrimas de un monstruo cuando su máscara angelical había sido arrancada. Kieran, tienes que entenderme, balbuceó Victoria, tratando de apresurarse y tomar su mano. Tu madre, ella me vuelve loca, no escucha, solo quería lo mejor para ti, te amo. Kieran no dijo nada, solo la miró con ojos tan fríos como un infierno helado, y en esa mirada, Victoria vio algo que nunca antes había visto: la muerte. No la muerte física, sino la muerte de todo lo que alguna vez había tenido con él. También hay imágenes de hoy, dijo Raymond, rompiendo el pesado silencio. ¿Quieres verlas, señor? Kieran asintió lentamente, sus ojos nunca apartándose de Victoria. Ponlas, quiero saberlo todo. Victoria se desplomó en una silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Sabía que todo había terminado. El telón había caído, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias entregadas por el hombre que todo Chicago llamaba el diablo. Raymond avanzó las imágenes hasta esta tarde,
solo unas horas antes de que Kieran regresara a casa. La pantalla reveló el familiar salón bañado por la luz dorada del atardecer que se derramaba por las enormes ventanas. Margaret estaba sentada en el sofá, su mano sosteniendo una taza de té que Nora le acababa de preparar antes de ir a la cocina a buscar más galletas. La anciana parecía tranquila, sus ojos nublados fijos en el jardín exterior con una rara sensación de calma. La puerta del salón se abrió. Victoria entró, su vestido rojo sangre brillando bajo el resplandor del atardecer. Miró alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie más presente. Luego se movió hacia Margaret con pasos lentos y deliberados, como un depredador que se acerca a su presa. Margaret levantó la vista, y el miedo inundó instantáneamente sus ojos al reconocer a la mujer que tenía delante. Se encogió. La taza de té temblaba en su mano mientras el té se derramaba por el borde. Victoria se inclinó, agarró la muñeca de Margaret y apretó con fuerza. Sus labios se movieron con palabras que Kieran ahora podía imaginar fácilmente eran insultos y amenazas. La anciana intentó quitar la mano, pero la fuerza de una mujer de 72 años no podía oponerse a una de 32 años impulsada por la crueldad. Victoria pellizcó el muslo de Margaret y lo retorció con saña, y Kieran vio el rostro de su madre contorsionarse de dolor. Entonces la puerta de la cocina se abrió. Nora entró en el salón con un plato de galletas en las manos. Se congeló por una fracción de segundo ante la escena que tenía delante. Victoria inclinada, sus dedos hundiéndose en el muslo de Margaret, la anciana llorando y forcejeando. El plato se hizo añicos en el suelo. «Déjala ir». Kieran leyó las palabras en los labios de Nora, claras e inquebrantables. Victoria se enderezó y se volvió para enfrentar a Nora. La sorpresa y la rabia retorcían su expresión. Sus labios se movieron, probablemente una amenaza, una advertencia para que Nora retrocediera, pero Nora no retrocedió. Caminó directamente hacia Margaret y se colocó entre la anciana y Victoria como un escudo humano. Kieran observó a Nora hablar. Decía que no le importaba quién era Victoria. Decía que abusar de una persona mayor era un crimen. Decía que llamaría a la policía. Victoria perdió el control por completo. Su rostro se desfiguró de furia. La impecable máscara que había llevado durante tanto tiempo se hizo añicos para revelar al monstruo que había debajo. Comenzó a gritar, señalando a Nora, avanzando con abierta amenaza. Nora abrazó fuertemente a Margaret, protegiéndola con su propio cuerpo. No tembló, no retrocedió. Incluso cuando Victoria se acercó con el rostro de alguien listo para matar, Margaret se aferró a Nora, sollozando y por primera vez en semanas, encontró a alguien dispuesto a protegerla. Victoria levantó la mano, lista para arrancar a Margaret del agarre de Nora. Nora se giró, ofreciendo su espalda para recibir el golpe, cubriendo completamente a la anciana. Y fue entonces cuando la puerta principal se abrió. El video capturó el momento en que Kieran entró, congelado bajo el arco, presenciando la escena que había malinterpretado por completo. Kieran detuvo el video. Ya había visto suficiente. Ahora entendía por qué su madre le había tenido tanto terror a Victoria. Ahora entendía por qué se había aferrado a Nora como a su único salvavidas. Ahora entendía por qué había llamado a Nora por el nombre de Emily. Porque en su mente fracturada, Nora era la única que la protegía, tal como Emily lo había hecho una vez. Se levantó lentamente, cada movimiento irradiando un peligro letal. Se volvió hacia Victoria y en sus ojos grises ya no había una fría contención. Había un infierno. Había la muerte esperando. Kieran caminó hacia Victoria lentamente, cada paso resonando por la habitación silenciosa como un tambor fúnebre.
No gritó, no se enfureció, no perdió el control como Victoria. Su quietud era mucho más aterradora que cualquier arrebato. Era la quietud de una tormenta antes de tocar tierra, del mar antes de un tsunami, de la muerte misma antes de que se levante la guadaña. 32 días, dijo Kieran, su voz baja y uniforme, como una campana de oración por los muertos. 32 días torturaste a mi madre. Conté cada día en las cámaras. Victoria balbuceó, las lágrimas aún corrían por su rostro. Kieran, puedo explicarlo. No es lo que piensas tu madre. Ella me vuelve loca, no escucha. Solo quería disciplinarla para que no interfiriera con nosotros. Te amo. Hice todo por ti. Karen se detuvo a un paso de ella. La miró, sus ojos grises tan fríos que Victoria sintió como si se estuviera congelando por dentro. ¿Sabes por qué la gente me llama el diablo?, preguntó Kieran, su voz tan ligera como una brisa pasajera, pero con el peso del infierno mismo. Victoria negó con la cabeza, sus labios temblorosos incapaces de formar palabras. Porque no tengo límites cuando alguien toca a las personas que amo, continuó Kieran, cada palabra cayendo como una losa de hielo. Mi hermana murió, mi padre murió, mi madre es la única que queda, lo único en este mundo que todavía me importa. Y tú, hizo una pausa, dejando que el silencio se prolongara lo suficiente para que el terror se arrastrara por la espalda de Victoria. Te atreviste a lastimarla, te atreviste a hacerla llorar, te atreviste a amenazarla con tijeras. Kieran, por favor. Victoria cayó de rodillas, aferrándose a su pantalón como una mendiga, suplicando por su vida. Me equivoqué. Sé que me equivoqué, pero estamos a punto de casarnos. Tu padre y mi padre tenían un acuerdo. No puedes hacerme esto. Me necesitas. Tu imperio necesita una alianza con mi familia. Kieran miró a la mujer arrodillada a sus pies y no sintió nada. Ni piedad, ni vacilación, solo puro y helado asco. Mi padre está muerto, dijo Kieran, su voz desprovista de emoción, y él aclara la garganta, querría que protegiera a mi madre por encima de cualquier acuerdo. En cuanto a mi imperio, se inclinó, agarrando la barbilla de Victoria y obligándola a mirarlo a los ojos. Lo construí con mi propia sangre y huesos. No necesito a nadie. La soltó y la empujó hacia atrás al suelo. Sal de mi casa, ordenó Kieran. Tienes 5 minutos. El compromiso ha terminado. Victoria luchó por ponerse de pie, su voz aguda por la desesperación. No puedes hacer esto. ¿No sabes quién es mi padre? Es un senador. Tiene poder. Te destruirá. Kieran sonrió, pero la sonrisa era más fría que un invierno de Chicago. Tu padre, dijo lentamente. Si vuelves a poner un pie en mi territorio, enviaré cada uno de estos videos a todos los periódicos de esta ciudad. La hija del senador Ashford abusando de una mujer de 72 años con Alzheimer. ¿Cuánto crees que sobrevivirá a su carrera política? Victoria se puso pálida como un cadáver. No te atreverías, susurró. Kieran inclinó la cabeza, su mirada afilada como una cuchilla. Pruébame. Luego se acercó, su voz bajando a un susurro destinado solo a ella. Y si te atreves a vengarte de alguien en esta casa, especialmente de la chica llamada Nora, ya no necesitaré videos. Usaré los métodos tradicionales de la familia Thorne. ¿Entiendes cuáles son esos métodos? Victoria tembló, lágrimas y rímel dejando líneas negras en su rostro. Ella entendía. Todo Chicago entendía lo que significaban los métodos tradicionales de la familia Thorne. Aquellos que se les oponían tendían a desaparecer y nunca más se los encontraba. Llévenla afuera, ordenó Kieran a los 2 guardaespaldas en la puerta. Y asegúrense de que nunca más ponga un pie aquí. Victoria fue arrastrada,
su boca todavía gritando una mezcla de súplicas y amenazas. Pero Kieran ya le había dado la espalda, sin mirarla de nuevo. Para él, Victoria Ashford estaba muerta. No una muerte física, sino la muerte de la existencia. Ahora no era nada para él. Raymond se acercó a Kieran, su voz suave pero preocupada. La chica Nora todavía está esperando abajo. Kieran permaneció inmóvil por un momento, mirando por la ventana mientras la oscuridad tragaba lentamente el último atisbo del atardecer. Había cometido un error catastrófico. Casi había ahuyentado a la única persona que realmente había protegido a su madre. «Tráiganmela», dijo Kieran, su voz aún fría, pero con algo que Raymond nunca había oído en ella en todos esos años: arrepentimiento. Nora estaba sentada en la sala de espera de abajo, extrañamente tranquila para alguien que acababa de ser amenazada con la destrucción por un jefe de la mafia. Se sentó erguida en la dura silla de madera, las manos apoyadas en los muslos, los ojos fijos al frente como si esperara algo inevitable. Cuando Kieran entró, Nora no se levantó, no inclinó la cabeza, no mostró miedo. Simplemente lo miró con firmes ojos verdes. La mirada de alguien que había capeado demasiadas tormentas en la vida como para ser sacudida por algo ahora. Kieran se quedó en el umbral por primera vez en su vida sin saber qué decir. Era el hombre que controlaba todo un imperio del inframundo, que daba órdenes a cientos, que hacía que todo Chicago inclinara la cabeza. Sin embargo, ahora, de pie ante una ama de llaves de 27 años con un uniforme azul marino arrugado, se sentía como un niño tratando de disculparse después de hacer algo imperdonable. El silencio se extendió entre ellos, pesado como plomo. Finalmente, Kieran entró y cerró la puerta detrás de él. No se sentó. Simplemente se quedó allí frente a Nora como si enfrentara una sentencia. «Me equivoqué», dijo Kieran, su voz áspera. Esas 3 palabras pesaban como una piedra en su lengua, porque era la primera vez en su vida que las decía a alguien. Confié en la persona equivocada. Casi ahuyento a la única que realmente protegió a mi madre. Lo siento. Nora lo miró, sus ojos impasibles. No parecía triunfante. No parecía satisfecha. No mostró ninguna reacción que Kieran hubiera visto en otros cuando eran vindicados. «Te estás disculpando conmigo», repitió Nora, su voz tan tranquila como si comentara el tiempo. Kieran asintió, sintiéndose indefenso de una manera que nunca antes había experimentado. «Sé que eso no es suficiente, pero no sé qué más decir». Nora se levantó lentamente y lo enfrentó. Era casi una cabeza más baja, pequeña en su sencillo uniforme. Sin embargo, la forma en que se puso de pie, la forma en que lo miró a los ojos sin rastro de miedo, la hacía parecer imponente. «No necesito tu disculpa», dijo Nora, su voz clara y firme. Kieran parpadeó sorprendido. «¿No la necesitas?» «No», Nora negó con la cabeza. «Lo que necesito, lo que Margaret necesita es que te preocupes más por tu madre». Kieran se quedó allí, incapaz de hablar. Nadie le hablaba así, nadie se atrevía. Pero Nora continuó, su voz firme y sin dudar. «Ella llama a Emily todos los días. ¿Sabías eso? Pregunta cuándo volverá su hijo a casa. Todos los días se sienta junto a la ventana, mirando hacia afuera, esperando. ¿Y dónde estás tú? En la oficina, en reuniones, en cualquier lugar excepto a su lado». Kieran sintió como si alguien lo hubiera golpeado directamente en el pecho. «Estoy ocupado», balbuceó. Una excusa débil que ni siquiera él mismo creía. «Trabajo. El imperio tiene enemigos esperando una oportunidad para derribarme. No siempre puedo estar en casa». Nora lo miró, su mirada afilada como una cuchilla. «¿Crees que ella necesita tu dinero, tus vestidos caros, esta mansión?
No, ella te necesita a ti, necesita a su hijo, y tú se la entregaste a una mujer que quería matarla porque estabas demasiado ocupado para ver la verdad justo delante de ti. Kieran no tenía respuesta, no tenía nada que discutir. Todo lo que Nora dijo era cierto. Una verdad tan dolorosa y precisa como un cuchillo clavado directamente en su corazón. Había descuidado a su madre. Había creído que el dinero y el personal podían reemplazar su presencia. Se había equivocado, completamente equivocado. ¿Te quedarás?, preguntó Kieran, su voz bajando, casi una súplica. Nora guardó silencio por un momento, estudiando al hombre que tenía delante. Este ya no era el aterrador jefe de la mafia que Chicago temía. Era solo un hijo con dolor, dándose cuenta de que le había fallado a su madre. Me quedaré, dijo Nora finalmente, pero no por ti, por Margaret. Ella me necesita. Y parece, hizo una pausa, mirando a Kieran con una expresión que él no pudo descifrar. Necesitas aprender a ser un hijo antes de que sea demasiado tarde. Kieran asintió, aceptando el juicio. Por primera vez en su vida, respetó a alguien no porque le temieran, sino porque se atrevieron a decir la verdad que él necesitaba escuchar. Esa noche, después de que todo finalmente se hubo calmado, Nora se sentó sola en la pequeña habitación que Raymond le había arreglado para quedarse temporalmente. Sacó su teléfono y llamó al hogar de ancianos Sunrise Haven, donde vivía su hermano menor. Ethan respondió al tercer timbrazo, su voz tensa por la parálisis cerebral, pero llena de alegría al escuchar a su hermana. Nora, dijo lentamente, una palabra a la vez. ¿Estás bien? ¿Duermes lo suficiente? Me preocupo mucho por ti. Nora sonrió, aunque Ethan no podía verla. Estoy bien, no te preocupes. El nuevo trabajo está bien. Enviaré el dinero de este mes a tiempo. Después de colgar, Nora se sentó en silencio en la oscuridad, dejando que los recuerdos que había intentado enterrar durante años surgieran lentamente como fantasmas del pasado. Recordó aquella noche, la noche en que su vida cambió para siempre. Tenía solo 8 años, dormida en la pequeña habitación que compartía con su hermano de 3 años cuando el olor a humo la despertó. El fuego ya había devorado la vieja casa de madera, consumiendo todo a su paso. Sus padres estaban en la habitación de enfrente, y cuando Nora intentó correr hacia ellos, el techo se derrumbó y bloqueó el camino. Escuchó a su madre gritar, llamándola a ella y a Ethan, y luego nada. Nora no tuvo tiempo de llorar. Corrió a la cama de Ethan, levantó a su pequeño hermano en sus brazos y corrió hacia la ventana. Las llamas le lamieron la espalda mientras trepaba por el marco de madera en llamas. Un dolor tan intenso que casi dejó caer a Ethan, pero no lo hizo. Lo abrazó fuerte y saltó, rodando por el césped húmedo para apagar el fuego en su cuerpo. Cuando llegaron los bomberos, encontraron a 2 niños tendidos en el césped. Una niña de 8 años aún aferrada a su hermano de 3 años. Su espalda quemada, negra y sangrando. Sus padres nunca fueron encontrados con vida. La cicatriz en la espalda de Nora se extendía desde su hombro izquierdo hasta su cadera derecha, un mapa de dolor y pérdida que llevaría de por vida. Sin embargo, cada vez que se miraba al espejo y veía esa cicatriz, no sentía pena. Sentía orgullo porque era el precio del amor y lo pagaría de nuevo tantas veces como fuera necesario. Después del incendio, Nora y Ethan fueron colocados en el sistema de acogida. A Ethan, a Clara la garganta, le diagnosticaron parálisis cerebral al principio y necesitaba cuidados especiales que el sistema no podía proporcionar. Fue separado de Nora y enviado a una residencia de ancianos barata en los suburbios. Nora, mientras tanto, pasó por 7 familias de acogida durante los siguientes 10 años. La primera la usó como ayuda no remunerada.
La segunda la golpeaba cada vez que cometía un error. La tercera la mataba de hambre como castigo. La cuarta tenía un padre que la miraba de una manera que la hacía cerrar la puerta de su habitación con llave todas las noches. Aprendió a sobrevivir, a ocultar moretones, a no llorar cuando la golpeaban. Aprendió a volverse invisible, porque los niños invisibles no se lastiman. Cuando cumplió 18 años, Nora dejó el sistema y comenzó a trabajar. 3 trabajos a la vez, 7 días a la semana, para ahorrar suficiente dinero para trasladar a Ethan a una instalación mejor. Sunrise Haven costaba $5,000 al mes, casi tragándose cada dólar que ganaba. Pero Nora no se quejó. Ethan era la única familia que le quedaba. Haría cualquier cosa por él. Luego vino la falsa acusación. 2 años antes, trabajaba como ama de llaves para una familia rica en los suburbios de Chicago. El dueño de la casa perdió un collar de diamantes y culpó a Nora. Fue arrestada y encarcelada durante 2 meses mientras esperaba el juicio. 2 meses sin enviar dinero a Ethan. 2 meses viviendo en el infierno entre verdaderos criminales. Cuando se encontró el collar en el bolso de la hija, Nora fue liberada sin una sola disculpa. Pero el historial de arrestos la siguió, haciendo casi imposible encontrar trabajo. Nadie quería contratar a alguien que había estado en la cárcel, incluso si era una mentira. A partir de entonces, Nora vivió en su coche averiado, aparcando en aparcamientos públicos, duchándose en gasolineras y gimnasios baratos. Aceptaba cualquier trabajo que pudiera encontrar. Lavar platos, limpiar baños, cualquier cosa que pagara lo suficiente para enviar a Ethan su dinero a tiempo. Cuando la agencia de empleo la llamó para un puesto de cuidadora en la finca Thorn, no tenía idea de que estaba entrando en el mundo de la mafia. Solo sabía que el trabajo pagaba más que cualquier cosa que hubiera hecho. Y con ese dinero, quizás por primera vez en su vida, podría dormir en una cama de verdad. Nora miró sus manos callosas en la oscuridad. Este es el precio del amor, se dijo a sí misma. De la misma manera que lo había hecho durante 19 años, y lo pagaría de nuevo tantas veces como fuera necesario. En los días que siguieron, la finca Thorn comenzó a cambiar de maneras que nadie había esperado. Kieran, el jefe de la mafia más notorio de Chicago, el hombre al que todo el inframundo se inclinaba, comenzó a llegar a casa más temprano. Al principio era solo 1 o 2 horas, luego mediodía, luego días enteros. Instaló su oficina en la biblioteca de la mansión, la puerta siempre dejada abierta para poder escuchar a su madre desde el salón. Las reuniones con otros jefes se acortaron. Los viajes de negocios se delegaron a subordinados. El imperio seguía funcionando, pero ahora funcionaba sin la presencia constante de su dueño. El día 15, Kieran intentó cepillar el cabello de su madre él mismo. Fue un desastre. Tiró demasiado fuerte, haciendo que Margaret gritara de dolor y se encogiera. Kieran se congeló, la mano que sostenía el cepillo temblaba, sin saber qué hacer a continuación. Era un hombre que podía ordenar muertes sin pestañear. Sin embargo, estaba indefenso ante un cepillo y el cabello plateado de su madre. Nora apareció en el umbral, sin burlarse, sin sonreír. Simplemente se acercó, se paró detrás de Kieran y colocó su mano sobre la suya, guiando sus movimientos. «Suaviza la muñeca», dijo suavemente, «como si estuvieras tocando un pétalo de flor, no firmando un cheque». Kieran sintió el calor de la mano de Nora viajar por su piel, y por primera vez en muchos años, sintió algo más que el frío constante dentro de su pecho. Siguió sus instrucciones lenta y cuidadosamente, y cuando el cepillo pasó por el cabello de Margaret sin causarle dolor, un extraño orgullo surgió en su pecho. El día 30, Margaret tuvo un mal día, no reconoció a nadie,
Lloró y preguntó dónde estaba su madre, la abuela de Kieran, que había muerto 20 años antes. En el pasado, Kieran habría entrado en pánico. Habría llamado al médico para sedarla. Pero ese día hizo lo que Nora le había enseñado. Se sentó en el suelo junto a su madre, tomó su frágil mano y siguió suavemente la corriente de su delirio en lugar de luchar contra él. La abuela fue al mercado. Mamá, dijo Kieran, su voz suave de una manera que ni siquiera él reconoció, pero me dejó aquí para cuidarte. Luego cantó, entonando la nana que Nora le había enseñado, su voz baja y ligeramente desafinada por falta de práctica. Margaret dejó de llorar, miró a su hijo con ojos nublados, y aunque no lo reconoció como Kieran, sintió la seguridad en esa torpe canción. Apoyó la cabeza en su hombro y se quedó dormida, en paz por primera vez en semanas. Nora estaba en el umbral, presenciándolo todo. No dijo nada, solo sonrió suavemente antes de darse la vuelta. El día 60 ocurrió un milagro. Margaret se despertó esa mañana con los ojos más brillantes de lo habitual. Uno de esos raros momentos en que la niebla del Alzheimer se levantaba y revelaba a la formidable mujer que una vez fue. Kieran estaba sentado junto a su cama leyendo el periódico, un nuevo hábito que había adquirido. Margaret miró a su hijo y por primera vez en 6 meses lo llamó por su nombre. Kieran, susurró, su voz ronca pero clara. Hijo mío, te pareces tanto a tu padre. Kieran dejó caer el periódico. Su corazón dio un vuelco en su pecho. Mamá, dijo, su voz quebrándose. ¿Me reconoces? Margaret sonrió, su mano temblorosa se levantó para acariciar el rostro de su hijo. Estás más aquí ahora, dijo. Te veo todos los días. Te oigo cantar. Cantas terriblemente, pero me gusta. Kieran rió, una risa húmeda mientras las lágrimas amenazaban con derramarse. Luego Margaret volvió la cabeza hacia la puerta donde Nora estaba de pie con una bandeja de desayuno. Esa chica, le dijo Margaret a Kieran, su voz de repente aguda como lo había sido cuando era la reina del inframundo. Quédatela, es buena, te hace un hombre mejor. Luego la luz en sus ojos se desvaneció lentamente. La niebla del Alzheimer regresó, y Margaret regresó a su propio mundo borroso. Pero Kieran no estaba triste. Tenía lo que necesitaba. Su madre lo había reconocido. Había oído decir que estaba orgullosa. Y sabía que, incluso si la enfermedad le robaba los recuerdos, su amor por él todavía estaba allí, escondido bajo la niebla, esperando esos raros momentos para brillar. Una noche, unas 2 semanas después del día en que Margaret reconoció a su hijo, Kieran no podía dormir. Estaba junto a la ventana de su estudio, mirando el jardín, ahogado en la oscuridad bajo la fría luna de Chicago. Fue entonces cuando lo vio. Un coche viejo y destartalado aparcado en la esquina más alejada del aparcamiento del personal. Y dentro, una figura acurrucada desplomada en el asiento del conductor. Kieran frunció el ceño y salió con su abrigo negro. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que era Nora, encogida sobre sí misma en el asiento, una fina manta ofreciéndole poca protección contra el frío mordaz de la noche de finales de otoño. Estaba dormida, su rostro pálido por el frío, cada respiración formando débiles nubes blancas en el aire. Se quedó allí mucho tiempo, observando a la mujer que había salvado a su madre, dormir en un coche que parecía que podía desmoronarse en cualquier momento. La ira se encendió en su pecho, pero no hacia Nora. Estaba furioso consigo mismo por no haber visto esto antes. A la mañana siguiente, Kieran llamó a Raymond a su estudio. Quiero saber todo sobre ella, dijo, su voz sin delatar nada. Nora Sullivan, su pasado, su familia, sus finanzas, todo. Raymond asintió y desapareció. 2 días después,
Regresó con un grueso expediente. Kieran leyó cada página y con cada una su corazón se apretó aún más. El incendio de la casa cuando tenía 8 años, sus padres murieron quemados. Ella sacando a su hermano de 3 años con la espalda gravemente quemada. 10 años en el sistema de acogida, 7 familias de acogida, expedientes escolares que indicaban repetidos casos de moretones en su cuerpo. Su hermano Ethan, de 22 años, nacido con parálisis cerebral, viviendo en Sunrise Haven con un costo mensual de $5,000. La falsa acusación 2 años antes, 2 meses en la cárcel por un crimen que no cometió. Y ahora, sin dirección permanente, sin una cuenta bancaria significativa, casi todos sus ingresos transferidos directamente al centro de atención de su hermano. Kieran cerró el expediente y se sentó en silencio durante mucho tiempo. Había conocido a muchas personas en su vida, asesinos, criminales, traidores, pero nunca había conocido a nadie como Nora Sullivan. Alguien que había soportado un infierno viviente y aún conservaba un corazón bondadoso. Alguien dispuesto a dormir en un coche para que su hermano pudiera vivir mejor. Alguien que protegió a su madre, sabiendo que le podía costar su trabajo o algo peor. Esa tarde, Kieran llamó a Nora a su estudio. Ella entró con su expresión tranquila habitual, pero aclara la garganta. Él notó la fatiga oculta detrás de sus ojos verdes, las ojeras que no podía ocultar del todo. «Siéntate», dijo Kieran, señalando la silla frente a su escritorio. Nora se sentó con la espalda recta, las manos apoyadas en los muslos. Pensó que estaba a punto de ser despedida. Él podía leer eso en sus ojos, pero ella no tembló, no suplicó. Simplemente esperó, tranquila como alguien que se prepara para una tormenta que sabía que se avecinaba. Kieran le deslizó una pila de papeles. «Este es un nuevo contrato», dijo. «El triple de tu salario actual. Una habitación en la mansión junto a la de mi madre. Seguro médico completo para ti y tu hermano». Nora se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par mientras lo miraba como si hubiera hablado en un idioma extranjero. «¿Sabes lo de Ethan?», susurró. «Lo sé todo», respondió Kieran con calma. «Sé que has estado durmiendo en tu coche en el aparcamiento. Sé que envías casi todo tu sueldo a tu hermano. Sé lo que has soportado durante los últimos 19 años». Nora permaneció en silencio, sus manos apretadas en su regazo, y Kieran se dio cuenta de que era la primera vez que la veía perder la compostura. «No necesito piedad», dijo Nora finalmente, su voz endureciéndose. Kieran inclinó ligeramente la cabeza. Una comisura de su boca se elevó. «¿Crees que yo conozco la piedad? Soy el diablo, ¿recuerdas?» Nora lo miró y por primera vez vio algo parpadear en esos ojos fríos y grises. «No crueldad, no desprecio, respeto». «Esto es una inversión», continuó Kieran. «Eres la única persona que le da paz a mi madre. Te necesito sana para cuidarla. Te necesito libre de preocupaciones por dinero o refugio para que puedas concentrarte en tu trabajo. Esto no es caridad. Esto es negocio». Nora guardó silencio durante un largo momento, mirando el contrato. Luego levantó la vista. Sus ojos verdes se encontraron con los grises. «De acuerdo», dijo, «por Margaret». Kieran asintió, pero mientras Nora se levantaba y caminaba hacia la puerta, añadió algo que la hizo detenerse. «Y por ti también, Nora, aunque no quieras admitirlo». Nora no se dio la vuelta, pero Kieran vio cómo sus hombros temblaban ligeramente. Luego siguió caminando, dejándolo solo en el estudio, observándola irse con un sentimiento que no podía nombrar. Un mes después de ser expulsada de la finca Thorne,
Victoria Ashford se sentó en un piso barato alquilado en las afueras de Chicago, un mundo alejado del lujo en el que una vez vivió. Su padre, el senador Ashford, había cortado todos los lazos con ella después de que Kieran enviara una copia de las grabaciones de video a su oficina como advertencia. Sus amigos desaparecieron como si nunca hubieran existido. Sus tarjetas de crédito fueron congeladas. Su, aclara la garganta, reputación se disolvió en nada. Victoria lo había perdido todo y sabía exactamente quién era el responsable. No Kieran, sino esa maldita y pequeña ama de llaves, Nora Sullivan. Ella le había quitado todo a Victoria, y Victoria le haría pagar, incluso si era lo último que hacía. Victoria tomó su teléfono y marcó un número que había mantenido en secreto durante años. Una línea directa con el cartel de Mendoza, el imperio de la droga más grande que rivalizaba con la familia Thorne. Ella había servido una vez como intermediaria encubierta entre su padre y el cartel, usando la conexión para recopilar información que planeaba usar para controlar a Kieran después del matrimonio. Ahora lo usaría para otra cosa. Tengo información sobre Kieran Thorne, dijo Victoria cuando la llamada se conectó. Su debilidad, una forma de destruirlo sin confrontación directa. Hubo silencio al otro lado. Luego una voz masculina baja respondió. «Estamos escuchando, señorita Ashford». Victoria sonrió, su primera sonrisa desde el día en que fue expulsada de la finca. «Su madre», dijo lentamente, saboreando cada palabra. «Margaret Thorne tiene Alzheimer avanzado, no puede defenderse, no puede reconocer a nadie. Él la ama más que a nada en el mundo. Y hay una ama de llaves, Nora Sullivan. Él también comenzó a preocuparse por ella. Si quieres hacerle daño a Kieran Thorne, ataca a esas dos». La llamada terminó sin despedirse. Victoria dejó el teléfono y miró por la ventana, sus ojos ardiendo de odio. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar. 2 semanas después, en una noche de tormenta, Kieran estaba en el centro de la ciudad en una reunión de emergencia con otros jefes cuando su teléfono vibró. El número de Raymond. Kieran contestó, y lo que escuchó le heló la sangre en las venas. La finca está bajo ataque. Los guardias del perímetro fueron neutralizados porque los mapas de Victoria les dieron nuestros puntos ciegos de seguridad. Raymond jadeó, disparos resonando detrás de él. 3 sicarios de élite han irrumpido en el santuario interior. Buscan a la señora Margaret. Estoy herido. No puedo moverme. Nora y la señora Margaret están arriba. Kieran no dijo nada. Se levantó, volcó la mesa de reuniones y salió como una fuerza de la naturaleza. Saltó a su coche y pisó el acelerador, ignorando los semáforos en rojo y los límites de velocidad. Solo había un pensamiento en su mente. Mamá Nora, no, no, no. Mientras tanto, en la finca Thorne, Nora escuchó disparos desde abajo. Estaba leyéndole a Margaret cuando el sonido mortal rasgó la quietud de la noche. Los instintos de supervivencia, agudizados por 19 años de infierno, se activaron. No entró en pánico, no gritó, no se congeló, se movió. Nora levantó a Margaret, apoyando a la anciana temblorosa y aterrorizada, guiándola hacia la habitación segura que Kieran le había mostrado. Pero cuando llegaron, la puerta de acero estaba atascada y no se abría. Pasos pesados, aclara la garganta, resonaron por las escaleras. Acercándose, Nora escaneó la habitación, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma. Su mano agarró una pesada base de lámpara de bronce junto a la puerta. Empujó a Margaret a la esquina, protegiéndola con su propio cuerpo, y se giró para enfrentar la puerta. «Emily», susurró Margaret, su frágil mano agarrando la camisa de Nora. Estaba aterrorizada. «No tengas miedo», dijo Nora,
su voz tranquila incluso mientras su corazón latía como tambores de guerra. Te protegeré, lo prometo. La puerta se abrió de golpe. Apareció una figura grande y oscura, con un arma en la mano. Vio a Margaret acurrucada en la esquina y sonrió, moviéndose hacia ella con la mirada de un depredador que se acerca a su presa. No le dedicó a Nora ni una mirada porque para él, la pequeña mujer con un uniforme azul marino no era una amenaza. Fue el error más grande y final de su vida. Cuando pasó junto a Nora para llegar a Margaret, ella golpeó la base de la lámpara con todas sus fuerzas, estrellándola contra su sien. Cayó como un árbol talado, su arma deslizándose por el suelo. Pero dos hombres más aparecieron en la entrada. Nora no retrocedió. Se interpuso frente a Margaret como una fortaleza. La base de la lámpara resbaladiza de sangre en su mano, ojos verdes ardiendo con un fuego que nadie hubiera esperado de alguien tan frágil. El segundo atacante cargó y Nora luchó. Luchó como un animal acorralado, como una madre defendiendo a su hijo, como un ángel de pie en el infierno. Fue golpeada en la cara, pateada en el estómago, pero no cayó. Siguió golpeando, siguió balanceando la base de la lámpara, siguió protegiendo a Margaret incluso mientras la sangre brotaba de las heridas en su frente y brazos. Y fue entonces cuando llegó Kieran. Irrumpió en la finca con su arma desenfundada, derribando al tercer hombre mientras intentaba llegar a las escaleras. Subió corriendo las escaleras, con el corazón golpeándole en el pecho, rezando a cualquier dios que pudiera estar escuchando para no llegar demasiado tarde. Cuando llegó a la entrada, se congeló. Nora estaba allí, la ropa rasgada y ensangrentada, la base de la lámpara todavía en su mano. Dos atacantes yacían inmóviles a sus pies, y detrás de ella, Margaret acurrucada en la esquina, llorando, pero ilesa. Esa frágil mujer sola había protegido a su madre de tres asesinos profesionales. Kieran miró a Nora, y en ese momento, algo dentro de él cambió para siempre. Kieran se quedó allí como si estuviera petrificado, el arma bajando en su mano, sus ojos grises incapaces de apartarse de la escena ante él. Nora, la frágil mujer que una vez pensó que solo sabía cuidar a los enfermos y cantar nanas, estaba de pie en medio de los escombros como una diosa de la guerra. La sangre corría de una herida en su frente, tiñendo de rojo un lado de su rostro. Su brazo izquierdo estaba partido por un largo corte. La sangre goteaba sobre el suelo de madera. Su uniforme azul marino estaba rasgado y empapado. Imposible saber si la sangre era suya o de los atacantes. Sin embargo, permanecía erguida, sólida como una montaña, la base de la lámpara todavía en su mano, lista para luchar de nuevo si era necesario. Nora, susurró Kieran, su voz áspera con un sentimiento que no podía nombrar. Nora se volvió para mirarlo, y solo entonces, cuando supo que Margaret estaba a salvo, sus piernas comenzaron a temblar. La base de la lámpara cayó al suelo con un estruendo, y Nora se habría desplomado con ella si Kieran no se hubiera apresurado a atraparla. La sostuvo. Sus brazos rodearon su cuerpo tembloroso, y por primera vez en su vida, el jefe de la mafia más despiadado de Chicago no supo qué decir para consolar a alguien. Ella no está herida, susurró Nora, su voz débil pero aún intentando informar. La protegí, lo prometí. Lo sé, dijo Kieran, abrazándola más fuerte. Lo hiciste, salvaste a mi madre. Margaret salió arrastrándose de la esquina, sus ojos aún asustados, pero ya no con miedo cuando vio a su hijo. Se acercó a Kieran y Nora. Su mano temblorosa tocó la espalda de la chica sostenida en los brazos de su hijo. Emily, susurró, llamando a Nora por el nombre que siempre usaba. Emily, fuiste muy valiente.
Golpeaste a los hombres malos. Protegiste a mamá. Kieran cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas amenazaban con derramarse a pesar de que no había llorado desde el día en que la verdadera Emily murió. El equipo médico privado de la familia Thorne llegó en 15 minutos. Raymond había recibido un disparo en el hombro, pero su vida no corría peligro. Había mantenido a raya a los atacantes abajo el tiempo suficiente para que Nora actuara. 3 asesinos, 2 muertos, uno inconsciente, y pronto sería interrogado. Kieran levantó a Nora en sus brazos, sin importarle que la sangre le empapara su caro traje. Ella protestó débilmente, diciendo que podía caminar, pero él no escuchó. La llevó abajo, la acostó en la cama de la sala médica de la finca y se quedó allí mirando mientras el médico le cosía las heridas. No se fue ni un segundo. Su madre fue llevada a la habitación adyacente para ser examinada y no sufrió ningún daño aparte del shock. E incluso en su pánico, seguía preguntando dónde estaba Emily, si Emily sentía dolor. Cuando el médico terminó de vendar a Nora y se fue, Kieran arrastró una silla y se sentó junto a su cama. Ella yacía allí con los ojos cerrados por el agotamiento, pero no estaba dormida. Él lo sabía porque sus pestañas todavía revoloteaban débilmente. ¿Por qué?, preguntó Kieran, su voz suave como el aire nocturno. ¿Por qué no huiste? Podrías haber dejado a mi madre y salvarte. Nadie te habría culpado. Nora abrió los ojos, verdes y cansados, pero aún ardiendo con un fuego que Kieran ahora sabía que nunca se desvanecería. Porque ella es mi familia, dijo Nora, su voz ronca pero firme. Perdí a mis padres. No puedo perder a nadie más. Kieran la miró, y en ese momento comprendió una verdad que había estado negando durante semanas. Nora Sullivan no era solo la cuidadora de su madre. Se había convertido en una parte irreemplazable de su vida. Le había enseñado a amar a su madre. Había hecho cálida esta fría mansión. Y ahora casi había muerto para proteger a la persona que más amaba en el mundo. Gracias, susurró Kieran, y las palabras pesaron más que cualquier cosa que hubiera dicho. Gracias por no abandonar a mi madre. Gracias por luchar. Gracias por sobrevivir. Nora no respondió con palabras, simplemente levantó su mano vendada. Y Kieran la tomó, aferrándose como si temiera que si la soltaba, ella se desvanecería como humo. Se sentaron allí en silencio durante la noche, 2 manos entrelazadas, 2 corazones sanando lentamente heridas que nadie más podía ver. 3 días después del ataque, Nora seguía acostada en la sala médica privada de la finca Thorne. La herida en su frente había sido cuidadosamente suturada, su brazo izquierdo cuidadosamente vendado, pero el médico dijo que necesitaba descansar al menos una semana antes de poder volver a trabajar. Kieran apenas salía de su habitación, saliendo solo cuando tenía que ver a su madre o atender asuntos urgentes relacionados con el ataque. Esa tarde, el médico vino a cambiar las vendas de Nora. Kieran estaba a punto de salir para darle privacidad, pero Nora le pidió que se quedara porque no quería estar sola con un extraño después de todo lo que había sucedido. Él asintió y desvió la cara mientras el médico trabajaba. Pero cuando el médico le pidió a Nora que se acostara de lado para revisar los moretones en su espalda, Kieran lo vio por accidente. La cicatriz, una cicatriz enorme que iba desde su hombro izquierdo hasta su cadera derecha, la piel retorcida y descolorida. Prueba innegable de una quemadura grave que había sanado hacía mucho tiempo. Kieran se congeló, conteniendo la respiración. Había leído el expediente de Nora. Sabía lo del incendio en la casa, pero ver la cicatriz con sus propios ojos era otra cosa. Era real, era horrible, y contaba la historia de una niña de 8 años que había corrido a través del fuego para salvar a su hermano pequeño.
Después de que el médico se fue, el silencio se apoderó de la habitación. Nora yacía del lado de espaldas a Kieran, sabiendo que él la había visto. No se avergonzaba de la cicatriz, pero tampoco estaba acostumbrada a que nadie la viera. Esta era la primera vez que alguien que no fuera un médico había visto su espalda desde que dejó el sistema de acogida. El incendio, dijo Kieran por fin, su voz baja y suave de una manera que ni siquiera reconoció. Corriste a través de las llamas. Nora se sentó lentamente, bajó su camisa para cubrir su espalda y luego se giró para mirarlo. Sus ojos verdes no mostraban vergüenza ni autocompasión, solo la calma de alguien que había aceptado su pasado hacía mucho tiempo. La ventana del dormitorio, dijo Nora con calma, como si contara la historia de otra persona. El fuego bloqueó la salida principal. Ethan tenía solo 3 años. No podía correr solo. Lo levanté y salí por la ventana. El marco de madera estaba ardiendo. Las llamas me lamieron la espalda mientras pasaba. Hizo una pausa mirando sus manos. Casi lo dejo caer porque me dolía mucho, pero no lo hice. Si lo hubiera hecho, él habría muerto, y yo ya había perdido a mis padres. No podía perder a Ethan también. Kieran se sentó junto a ella, más cerca de lo que nunca había estado. No habló durante un largo momento, solo la miró con ojos grises despojados de su frialdad habitual. Emily, dijo finalmente, el nombre pesado en su lengua. Mi hermana. Tenía 19 años cuando murió. Nora lo miró, esperando. Kieran nunca había hablado de Emily con nadie, ni siquiera con Victoria cuando estaban comprometidos. Pero con Nora, la mujer que casi muere para proteger a su madre, sintió que ella merecía saberlo. Hubo un golpe, continuó Kieran, su voz áspera. Yo tenía 25 años. Había tomado el imperio de mi padre solo 3 años antes. Emily vino conmigo a una reunión a la que nunca debió haber asistido. Insistió, dijo que quería aprender a manejar la familia. Debía haber dicho que no, debía haberla protegido. Se detuvo, la mandíbula apretada. Le dispararon justo delante de mí, la abracé, la vi desangrarse hasta morir, y no pude hacer nada. Siguió llamando mi nombre, Kieran, hasta el final. Cerró los ojos mientras los recuerdos lo inundaban como una marea. Me convertí en el diablo después de esa noche, continuó, porque si no era lo suficientemente aterrador, no podía proteger a nadie. Si no era despiadado, más personas que amaba morirían. Construí un imperio de sangre y huesos para que nadie se atreviera a tocar a mi familia de nuevo. Y luego me di cuenta de que había estado tan ocupado protegiendo a mi madre de los enemigos de afuera que olvidé que el enemigo podía estar parado a su lado. El silencio llenó la habitación, pero no era pesado. Era el silencio de 2 personas que se habían visto el alma, que habían compartido sus heridas más profundas y que encontraron consuelo al saber que no estaban solos. No eres un diablo, dijo Nora suavemente por fin. Solo eres alguien a quien le han hecho demasiado daño. Kieran la miró, y en sus ojos Nora vio algo que nunca antes había visto. Fragilidad, verdad y quizás una chispa de esperanza. Extendió la mano y tocó suavemente la cicatriz en su frente, donde la nueva herida estaba sanando. Tú también, susurró. Te han herido demasiado, pero sigues siendo buena. Todavía conservas tu corazón. Enséñame a hacer eso, Nora. Nora no respondió con palabras. Simplemente colocó su mano sobre la suya, dejando que sus cicatrices se tocaran, las suyas por el fuego, las de él por la guerra. Y en ese momento, 2 almas rotas se encontraron en la oscuridad. Una semana después del ataque, Kieran descubrió todo lo que necesitaba saber. El asesino superviviente confesó después de solo unas pocas horas de interrogatorio, utilizando los métodos tradicionales de la familia Thorne. Victoria Ashford,
Ella fue quien contactó con el cartel de Mendoza, suministró información sobre Margaret y Nora, dibujó mapas de la finca y detalló los horarios diarios de todos los que estaban dentro. Vendió la vida de su madre para satisfacer su sed de venganza. Karen no se sorprendió. Había sospechado de Victoria desde el momento en que se dio cuenta de lo impecablemente planeado que había sido el ataque. Pero la sospecha era una cosa, la prueba era otra. Ahora la tenía. Y podía actuar sin explicarse a nadie. No mató a Victoria, no porque sintiera piedad por ella, sino porque Nora le pidió que no lo hiciera. Margaret no querría verte manchado de sangre por su culpa, dijo Nora cuando Karen le preguntó su opinión. Ha visto suficiente violencia en su vida. Que la justicia llegue de otra manera. Kieran escuchó y eligió un castigo más brutal que la muerte. Un lunes por la mañana, cada video de Victoria abusando de Margaret fue enviado a todos los periódicos importantes de Chicago, a todas las estaciones de televisión locales, a todos los medios de comunicación influyentes. Los titulares inundaron la ciudad. La hija del senador Ashford abusa de una paciente de Alzheimer de 72 años. Las imágenes encendieron la indignación en todo Chicago. Victoria Ashford, una vez celebrada como un símbolo de la élite de la ciudad, ahora era rechazada por la sociedad. Sus amigos bloquearon su número. Los clubes exclusivos borraron su nombre de sus listas de miembros. Las organizaciones benéficas que una vez defendió públicamente cortaron todos los lazos. El senador Ashford se vio obligado a renunciar después de que estalló el escándalo. Su carrera política de 40 años se disolvió de la noche a la mañana. Públicamente renegó de su hija en un intento desesperado por salvar la poca honra que quedaba del apellido familiar. Victoria lo perdió todo. No la muerte física, sino la muerte social. Se convirtió en prisionera dentro de la misma casa que una vez consideró una fortaleza, demasiado aterrorizada para salir por miedo a ser reconocida y escupida. 3 días después de la filtración de los videos, el teléfono de Kieran sonó. El número de Victoria contestó, no porque quisiera escuchar su voz, sino porque quería saborear el momento. Kieran. La voz de Victoria llegó, ronca y desesperada como el grito de un animal moribundo. Por favor, sé que me equivoqué. Lo he perdido todo. Mi padre me desheredó. Mis amigos me abandonaron. No me queda nadie. Por favor, retira los videos. Desapareceré. Nunca volveré a mostrarte mi cara. Te lo ruego. Kieran guardó silencio durante un largo momento, dejando que Victoria se ahogara en la frágil esperanza de que él pudiera ceder. Luego habló, su voz tan fría como un invierno de Chicago. Pellizcaste a mi madre. La abofeteaste. La amenazaste con tijeras. La llamaste una carga. La hiciste llorar todas las noches de miedo. Luego vendiste información al cartel de Mendoza. Casi matas a mi madre. Casi matas a Nora. ¿Y crees que una disculpa es suficiente? Kieran, por favor. Victoria sollozó. Su llanto sonaba como los gemidos de alguien hundiéndose en el infierno. Haré lo que sea, lo que quieras. No te estoy matando, dijo Kieran con calma, como si hablara del tiempo, porque Nora me pidió que no lo hiciera. Dijo que mi madre no querría que yo me manchara de sangre por su culpa. Así que vivirás, pero vivirás en el infierno que creaste con tus propias manos. Cosechas lo que siembras, Victoria, y sembraste crueldad en tierra fértil. No puedes esperar flores a cambio. Terminó la llamada sin esperar a que ella hablara de nuevo. Luego borró su número de su teléfono. La borró de su vida como si nunca hubiera existido. Victoria Ashford estaba muerta, no en cuerpo, sino en alma, y para Kieran, ese era el castigo más apropiado para alguien que se atrevió a tocar a las personas que amaba.
6 meses después del ataque, la finca Thorn había cambiado tan completamente que era casi irreconocible. Las frías estatuas de mármol del jardín habían sido reemplazadas por lechos de flores silvestres rebosantes de color. Un pequeño jardín de tomates, albahaca y hierbas aromáticas había echado raíces en una esquina del patio, donde a Margaret le gustaba sentarse al sol cada mañana. La antigua fuente había sido reparada, ahora murmurando alegremente día y noche, como la risa de un hogar vivo. Dentro de la mansión, los muebles afilados y severos habían desaparecido. En su lugar había sofás suaves, cojines y colores cálidos, y alfombras antideslizantes para que Margaret pudiera caminar con seguridad. Flores frescas llenaban cada habitación. Música suave flotaba por el salón cada tarde. Y lo más importante de todo, había risas. Hoy era el 73 cumpleaños de Margaret. No había 300 invitados como en años anteriores, cuando todavía era la reina del inframundo. Ni prensa, ni políticos, ni aduladores que buscaran el favor del apellido Thorn. Solo una larga mesa bajo la sombra de un antiguo roble en el jardín, decorada con flores silvestres y velas perfumadas. Margaret estaba sentada a la cabecera de la mesa en la silla de ruedas personalizada que Kieran había encargado para ella, suave y cómoda. Llevaba un vestido de lino color crema y un sombrero de paja con una cinta azul que Nora le había elegido esa mañana. No hablaba mucho. El Alzheimer aún cubría su mente la mayor parte del tiempo, pero sus ojos estaban brillantes y curiosos, absorbiendo todo lo que la rodeaba con la maravilla de un niño. Lo más importante de todo, no quedaba miedo en esos ojos. El terror que Victoria había plantado en su alma se había desvanecido en 6 meses de ser amada y protegida. Kieran se sentó a la derecha de su madre, sirviéndole limonada con sus propias manos. Había cambiado. No más trajes negros severos en casa. Hoy vestía una camisa de lino blanco con las mangas remangadas y cómodos pantalones khaki. Su barba ya no estaba perfectamente arreglada, sino que se dejaba más natural, y las líneas de tensión alrededor de sus ojos habían desaparecido, reemplazadas por las líneas de una sonrisa. A la izquierda de Margaret se sentó Nora, ya no con uniforme. Hoy llevaba un vestido floral simple, pero hermoso de color amarillo pálido. Su cabello suelto, en lugar de recogido con fuerza. Parecía más joven, más ligera, como si el peso que había cargado durante 19 años finalmente hubiera sido depuesto. Pero lo que hizo que hoy fuera realmente especial no fue solo la transformación de la casa o de su gente. En el otro extremo de la mesa se sentó un joven en silla de ruedas, de rostro amable con ojos verdes idénticos a los de Nora, sonriendo ampliamente, aunque hablar todavía le resultaba difícil. Ethan Sullivan, a clara la garganta, de 22 años, se encontraba con su hermana fuera de los muros de una residencia de ancianos por primera vez. Kieran lo había arreglado todo en secreto. Había trasladado a Ethan al mejor centro de atención de Chicago con el personal médico y el equipo más avanzados. Y hoy había traído a Ethan a la finca para celebrar el cumpleaños de Margaret, para ver a su hermana, para sentarse en una mesa familiar de verdad por primera vez en su vida. Cuando Nora vio a su hermano siendo llevado en silla de ruedas al jardín esa mañana, lloró no de dolor, sino del alivio de alguien que había luchado sola durante años y finalmente se le permitía descansar. Abrazó a Ethan durante mucho tiempo, y él también lloró, balbuceando su nombre con una felicidad abrumadora. Raymond también estaba allí, con el hombro completamente curado. Se sentó junto a Ethan, ayudándolo a cortar su comida y levantar su vaso, cuidándolo como si fuera un nieto suyo. La celebración se desarrolló con cálidas conversaciones y risas. Margaret no recordaba que era su cumpleaños, pero sentía la alegría que la rodeaba.
Sonrió más que cualquier día en los últimos 6 meses, y a veces buscaba la mano de Nora o tocaba el rostro de Karen con puro afecto. Cuando trajeron el pastel de cumpleaños, 73 velas brillando a la luz de la tarde, Karen se puso de pie y golpeó suavemente su vaso para llamar la atención. Gracias a todos por estar aquí, dijo, su voz cálida de una manera que Raymond nunca había oído en 30 años de conocerlo. Mi madre no puede decir mucho hoy, pero sé que está feliz. Lo puedo ver en la forma en que agarra su servilleta. Suaves risas se movieron alrededor de la mesa. Kieran miró a Nora, su mirada deteniéndose más de lo necesario. Y quiero aprovechar este momento para decir algo. Hace 6 meses casi pierdo a mi madre. Casi lo pierdo todo. Pero alguien no dejó que eso sucediera. Alguien que luchó cuando pudo haber huido. Alguien que me enseñó a amar a mi madre de la manera correcta. Alguien que convirtió esta casa fría en una verdadera familia. Levantó su copa. Feliz cumpleaños, mamá. Y gracias, Nora, por todo. Las copas se levantaron, su suave tintineo llenando el cálido aire de la tarde. Ethan intentó hablar, su voz lenta pero llena de sentimiento. Gracias, dijo con cuidado, mirando a Karen, por cuidar a mi hermana. Y Margaret, en uno de sus raros momentos de claridad, miró alrededor de la mesa con ojos brillantes. Hija mía, le dijo a Nora, su voz temblorosa pero clara. Gracias por traer a mi hijo a casa. Después de cortar el pastel de cumpleaños y de que todos terminaron de comer, Karen se levantó una vez más. Esta vez sostenía un grueso sobre marrón que nadie había notado que había traído consigo. Se acercó a Nora y la miró, su expresión seria, pero sus ojos suaves de una manera que ella nunca antes había visto. Tengo un regalo especial, dijo Karen, su voz lo suficientemente clara para que todos en la mesa lo escucharan. No para mi madre, sino para la persona que me devolvió a mi madre. Nora negó con la cabeza, sus mejillas enrojecidas por la vergüenza bajo la atención de todos. Señor Kieran, no necesita hacer esto. Ya ha hecho demasiado. Trasladó a Ethan a la mejor instalación. Me dio una habitación en la finca. No necesito nada más. Kieran sonrió, una sonrisa rara vista solo por sus allegados. Siempre dices eso, respondió. Siempre crees que no mereces recibir, pero hoy lo harás porque esto no es piedad ni caridad. Esto es justicia. Le entregó el sobre a las manos de Nora. Ábrelo. Nora lo miró por un largo momento, luego abrió lentamente el sobre con dedos temblorosos. Dentro había una pila de documentos legales, y cuando leyó la primera línea, sus ojos verdes se abrieron de shock. Era una escritura de casa, una pequeña casa en un barrio tranquilo cerca del centro de atención de Ethan. Junto con ella había fotografías que mostraban la casa completamente renovada con un techo nuevo, paredes recién pintadas, cableado eléctrico seguro y grandes ventanas que dejaban entrar la luz del sol. Incluso había una pequeña rampa en la entrada principal para que la silla de ruedas de Ethan pudiera moverse fácilmente. He tenido esta casa renovada durante los últimos 3 meses, explicó Karen. Es tuya, totalmente pagada, sin deudas. Y hay más. Señaló el siguiente documento de la pila. He creado un fondo fiduciario a tu nombre, suficiente para que termines el programa de enfermería que te viste obligada a abandonar. Suficiente para que Ethan sea cuidado de por vida, para que no tengas que trabajar en 3 trabajos a la vez nunca más. Suficiente para que vivas sin preocuparte por el mañana. Nora se llevó una mano a la boca mientras las lágrimas se derramaban libremente. No había llorado cuando la despidieron falsamente. No había llorado cuando luchó contra 3 asesinos. Pero ahora, de pie ante la bondad del hombre que una vez creyó que era un diablo, lloró como una niña. Kieran, susurró,
llamándolo por su nombre por primera vez. Esto es demasiado. No puedo aceptarlo. Esto no es un reembolso, dijo Kieran, su voz suave pero firme. Esto es una inversión porque cuando te gradúes serás una de las mejores enfermeras de este país y porque quiero que sepas que pase lo que pase, eres familia. Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos con una sinceridad que nunca antes había mostrado a nadie. Y la familia se cuida mutuamente. Desde el otro extremo de la mesa, Ethan intentó aplaudir, su movimiento aún torpe por la parálisis cerebral. Raymond también aplaudió, la sonrisa del anciano brillante como la luz del sol. Pero lo que hizo que el momento fuera perfecto fue Margaret, la anciana, que había estado perdida en la niebla del Alzheimer toda la tarde. De repente levantó la cabeza, sus ojos inusualmente brillantes. Uno de esos raros y preciosos momentos de claridad. Extendió su mano temblorosa, tocó el brazo de Nora y la acercó suavemente. «Hija mía», susurró Margaret, su voz áspera, pero más clara de lo que había estado en mucho tiempo. «Gracias, gracias por no abandonarme. Gracias por traer a mi hijo a casa». Luego se giró hacia Kieran, sus ojos brillando con lágrimas. «Hijo mío», dijo, «eres como tu padre, pero tienes el corazón de tu madre. Estoy orgullosa de ti. Estoy tan orgullosa de ti». Kieran se arrodilló junto a ella, tomando su frágil mano entre las suyas. No pudo hablar, solo asintió, con la garganta apretada. Estas eran las palabras que había esperado durante años. Las palabras que creyó que el Alzheimer le había quitado para siempre. Pero hoy, en el atardecer dorado junto al lago Michigan, su madre recordó. Ella lo vio. Ella estaba orgullosa de él. Lentamente la luz se desvaneció de los ojos de Margaret. La niebla regresó y se quedó dormida allí mismo en su silla de ruedas, con una sonrisa pacífica en los labios. Kieran se quedó, cubriéndola suavemente con una manta. Miró a Nora, que todavía sostenía los documentos con lágrimas en las mejillas. «Ella estará bien», dijo Nora suavemente. «Está feliz». «Lo sé», respondió Kieran, «porque estás aquí». Esa tarde, después de que Ethan fue llevado de regreso a su centro de atención y Raymond se retiró por la noche, Kieran y Nora se sentaron lado a lado en el porche, observando cómo la última luz del día se hundía en el lago Michigan. Margaret dormía dentro, su respiración constante y tranquila por primera vez en años. El silencio se posó alrededor de ellos, pero no era pesado. Era el silencio de la paz de dos personas que habían capeado la tormenta juntas y habían encontrado un puerto seguro. «Sabes», dijo Kieran, todavía mirando el lago, «eres la primera persona que no me tuvo miedo». Nora sonrió suavemente. «He vivido cosas mucho más aterradoras que tú». Kieran se giró hacia ella. Una comisura de su boca se elevó ligeramente. «Lo sé. Por eso eres diferente. Por eso quiero que te quedes. No por mi madre, sino por mí». Nora no respondió con palabras. Colocó su mano sobre la suya, dejando que sus cicatrices se tocaran. Ambas manos tenían las marcas de pasados dolorosos, las suyas por el fuego, las de él por la guerra, pero ahora se entrelazaban, encontrando calor en la oscuridad. Se sentaron allí hasta que las primeras estrellas aparecieron en el cielo de Chicago. Dos almas rotas que se habían encontrado, se habían curado mutuamente y habían construido una familia a partir de las cenizas del pasado. El diablo aprendió a amar. El ángel encontró un lugar al que pertenecer, y en una mansión que alguna vez fue tan fría como el invierno, ahora había risas, flores frescas y amor. Esta historia nos enseña que el dinero puede comprar una casa, pero solo el amor puede construir un hogar. Que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias,
sino en las personas dispuestas a permanecer a nuestro lado cuando la tormenta golpea. Que a veces los ángeles no tienen alas, son solo personas comunes con corazones extraordinarios, dispuestas a sacrificarse para proteger a quienes aman, y que nunca es demasiado tarde para cambiar, para mejorar, para aprender a amar de la manera correcta. Si esta historia te ha tocado el corazón, por favor dale me gusta y compártela con las personas que amas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestras historias diarias conmovedoras. Nos encantaría saber cómo te hizo sentir esta historia. ¿Alguna vez has conocido a alguien como Nora en tu vida? ¿Alguna vez has tenido que luchar para proteger a alguien que amas? Comparte con nosotros en los comentarios de abajo porque siempre queremos saber qué hay en tu corazón. Cada historia que compartes es preciosa y puede inspirar a miles de personas más. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar la historia de hoy. Les deseamos a todos los que nos ven buena salud, una vida feliz y días llenos de amor. Recuerda, no importa lo difícil que se ponga la vida, siempre hay luz esperando al final del túnel. Adiós y nos vemos en el próximo video.